Bienvenidos a una edición más aquí en Revolución en Valores. Seguimos sobrevolando un valor que de cara a cómo está viviendo nuestro país en particular y el mundo en general nos parece fundamental a los que formamos y organizamos Revolución en Valores. Nos referimos al valor justicia. En especial vamos a aterrizar con 3 temas fundamentales que nuestro invitado del día de hoy conoce vastamente. Nos vamos a dedicar al Consejo de la Magistratura, este instituto, este cuerpo que fue creado a partir del 94 con la incorporación de la reforma de la Constitución, con la finalidad de sustraer del poder político la elección de los jueces de la nación, quienes deciden acerca de la justicia en cada caso que nosotros los judiciables, la ciudadanía, nos toca atravesar. También vamos a conversar acerca de los últimos proyectos saliditos de boleta única y ficha limpia. Para ello nos acompaña él, el especialista, es diputado y consejero diputado por el PRO Nacional y consejero en la Magistratura de la Nación. Con nosotros el doctor Pablo Tonelli. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, Rita, por suerte. Un placer tenerlo nuevamente en nuestra casa. Y bueno, doctor, para ir deslizando un poco estos temas de cara a la reforma reciente que atravesamos primeramente en el Consejo de la Magistratura de la Nación, explicarle a la gente, ¿no es cierto?, como yo indicaba en la apertura, este consejo nace con la finalidad de sustraer del poder político, si se quiere, en un punto, la decisión de los jueces. Y atravesó distintas modificaciones que se originaron, que devinieron en un fallo de la Corte en diciembre del año pasado, lo cual obligó en forma muy ágil y rápida a convocar distintos representantes de los estamentos, ya sea judicial, y los demás que usted nos va a comentar. ¿Cuál es el estado actual del Consejo de la Magistratura y si todos estos cambios verdaderamente van a repercutir o en lo inmediato repercuten en el judiciable y si usted los considera positivos? Bueno, como consecuencia de ese fallo que la Corte dictó en diciembre del año pasado, el 15 de abril cesó el Consejo integrado por 13 miembros sí. Y comenzó un nuevo Consejo integrado ahora por 20 miembros, que era la integración original, la primera ley orgánica del Consejo, que fue la ley 24.937 del año 97. Esto requirió alguna transición, alguna adaptación, pero el Consejo ya está funcionando. Bien. La gran novedad es que además de tener más miembros, pasamos de 13 a 20, la gran novedad es que ahora el presidente de la Corte Suprema preside también el Consejo de la Magistratura. Bien. Esto, desde mi punto de vista, es bueno. Los resultados me parece que están siendo positivos. Ajá. Esto ha hecho que se atenúe, se atempere el debate político, que es inevitable dentro del Consejo, porque por el origen que tenemos los consejeros, dentro del Consejo habemos 8 legisladores. Seguro. Bueno, cada uno de nosotros tiene su pertenencia, ajá, tiene su orientación, de modo que más allá de la tarea técnica que implica llevar adelante los concursos para seleccionar a los candidatos, bueno, también tenemos nuestra disputa política. Y la presencia del juez de la Corte, del presidente de la Corte, me parece que ha servido bien para atemperar esos debates, para darle un tono más técnico, más apolítico, bien, más alejado de la disputa que libran las fuerzas políticas en el país. O sea, como una primera nota, un cambio fundamental, podríamos destacar esto, sí, ¿no, doctor? Sí. Porque es muy reciente Sí, bueno, hemos tenido solamente 2 plenarios, claro, hasta ahora, 2 reuniones de labor. Ahora tenemos reunión el próximo jueves de nuevo. Pero hasta ahora a mí me parece... Se percibe un perfil más técnico y menos beneficioso. político. Además, esto implica
una comunicación y una fluidez en la comunicación entre el Consejo y la Corte muy beneficiosa. Porque en el pasado, al estar tan separados, la Corte por su lado y el Consejo por el suyo, hemos tenido nuestras dificultades, nuestras rispideces y hasta algunas disputas, particularmente presupuestarias. Entonces me parece que esta presencia del presidente de la Corte, entre otras cosas, implica una comunicación muy fluida entre la Corte y el Consejo, sin tergiversaciones, sin malas interpretaciones, porque todo es de primera mano. Sí, de hecho, doctor, los que, bueno, caminamos los pasillos de tribunales y en Revolución en Valores, que investigamos, recorremos, bueno, indagamos mucho en el mundo de la justicia, se comenta que el cuarto piso hoy por hoy está más recorrido, el cuarto piso, digo, de Palacio de Justicia de Tribunales, donde residen los integrantes de la Corte, está concurrido ya sea por consejeros, o sea, hay una labor muy dinámica que un poco avala lo que usted está mencionando. Y eso es bueno. Me parece que, digamos, son dos organismos cuyo objetivo en última instancia es trabajar en pos de la justicia, el Consejo y la Corte, cada uno en su esfera y con su rol. Pero me parece que el hecho de que estén ambos presididos por la misma persona, que además es el presidente de la Corte, eso ayuda mucho. Sí, es un dato no menor, doctor. Y de cara al futuro, ¿no? En lo más inmediato, en noviembre, le compartimos a la audiencia, tenemos nuevamente elecciones. ¿Qué va a pasar con la normativa que regula al Consejo? Pende, una legislación ahora que actualice. Sí, ese es un tema que tiene sus complicaciones. Porque, digamos, ahora el Consejo está funcionando con esa vieja ley de 1997, con algunas reformas que fueron declaradas inconstitucionales y no rigen, y otras reformas que no fueron declaradas inconstitucionales y rigen. Es decir, hay allí una pequeña mezcolanza que no es del todo buena. Yo lo he dicho muchas veces y lo repito, desde mi punto de vista, la solución verdaderamente republicana, la solución verdaderamente democrática, sería que en el Congreso dictemos una nueva ley orgánica del Consejo de la Magistratura. Lo que ocurre es que el proyecto que tiene media sanción en el Senado y que ya pasó a diputados donde lo estamos tratando, es un proyecto muy malo, con algunas particularidades verdaderamente inaceptables. ¿Cómo ser, doctor? Por ejemplo, se prevé que el Consejo tenga 17 integrantes, más o menos como ahora, con legisladores, abogados, jueces y académicos. Pero resulta que junto a ese Consejo de 17 miembros se incorpora una comisión llamada Comisión Federal, integrada por 16 senadores. Claro, volvemos al origen, o sea, de corte político. En primer lugar, no se entiende muy bien si el Consejo tiene 17 o tiene 33 miembros. En segundo lugar, queda claro que habría allí una preponderancia de parte de los senadores, porque 16 senadores en ese comité o comisión federal, más los 4 senadores que están previstos, dan 20 senadores. Sí, que violenta la intención del constituyente del 94, que fue darle, quitar el corte político. Además no se entiende muy bien el rol de esa comisión federal. Es una cosa absurda, desde todo punto de vista. Eso es inaceptable. Y también tenemos, más allá de otros detalles menores, también tenemos la gran diferencia de que ese proyecto, que tiene media sanción del Senado, no contempla la participación de ningún juez de la Corte Suprema en el Consejo. Y nosotros creemos que tiene que haber allí, en primer lugar porque el artículo 114 de la Constitución dice que tienen que estar representados los jueces de todas las instancias. Y la Corte es una instancia más, es la última, pero es una instancia más. Así que allí también tenemos una diferencia con el oficialismo que está dificultando la posibilidad de que nos entendamos y que aprobemos una nueva ley, que sería lo ideal, pero está resultando difícil. Un tema fundamental, con esto cerramos Consejo, así le damos pase a sus otros 2 temas que son tan ricos, tan interesantes. Esto, lógicamente, para la gente ya del mundo jurídico, ¿no? Pero que en definitiva todo impacta en el judiciable. ¿Qué pasa con los concursos? Esto vino a beneficiar porque entendemos, o lo que se comenta es que, bueno, hay muchos jueces subrogando, hay mucha, la justicia, esto genera una dilación muy importante, ¿no?
¿Cómo repercute en su opinión? Bueno, el tema de los concursos es un tema que tiene sus particularidades y sus problemas. Sí. Entre otras cosas porque los concursos se hacen muy largos. Porque por más que uno los quiera acortar y llevar al mínimo posible, es muy difícil que un concurso dure menos de un año. Sí. Y los hay de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6 años. Y esto es un problema. Yo creo que la gran solución, y la he propuesto ya en el seno del Consejo de la Magistratura, son los concursos anticipados, que están previstos en la ley orgánica del Consejo. Es decir, que uno, por ejemplo, haga hoy en día un concurso para jueces civiles. Bien. Bueno, y entonces en la medida que va habiendo vacantes en la justicia civil, de ese concurso o de la lista, del orden de mérito que surja de ese concurso, se va, y lo mismo para el fuero laboral, o para el fuero comercial, o para el fuero penal. Claro. Esto además tendría muchas ventajas desde mi punto de vista. No solo que la designación podría ser inmediatamente posterior a la vacante, Seguro. de modo que al producirse una vacante, no se produce uno le ese remite vacío. la terna al Poder Ejecutivo al día siguiente, Absolutamente. y el Poder Ejecutivo podría rápidamente elegir a un candidato, sino que además, como los candidatos concursarían sin saber para qué juzgado o tribunal lo hacen, esto libraría de presiones y de interferencias los concursos. Porque no es ningún secreto que hoy en día, por poner un ejemplo, se concursa un cargo de juez federal en alguna provincia en el interior, Sí. y es inevitable que el gobernador se interese, que los senadores se interesen, que los diputados se interesen, que las fuerzas vivas se interesen y quieran de alguna manera influir en la selección de ese candidato. En cambio, si uno, por ejemplo, hace un concurso para juez federal, pero sin saber en qué lugar, si va a ser en Santiago del Estero, en Chubut, Santa Cruz, Tucumán. No, y además, doctor, todo el dispendio que esto genera, el gasto y el desgaste, Por vamos eso, a desde hacer mi punto de vista claro, sería, ¿no? En un país que no está, no se puede dar el lujo desde mi punto de vista sería altamente cosas. beneficioso pasar a un régimen en el que sean más los concursos anticipados que los concursos que se hacen sobre una vacante ya producida. Bien, bien. Creo que los concursos serían más fáciles, habría menos interferencias, menos presiones, y además las vacantes se podrían cubrir de manera inmediata. Rápidamente, bien, doctor. Bueno, pasando ahora sí a boleta única, otro gran tema que el doc conversábamos en off desde el año 2007, presentó su primer proyecto en nuestro programa hace un tiempo ya que lo convocamos, se conversó de esto, parecía algo muy lírica, si se quiere hablar, pero entendía él la importancia, lo pudo exponer en el Congreso, quienes lo seguimos sabemos, y a mí me gustaría, doctor, que de cara al ciudadano, ¿no?, usted pueda destacar la importancia que reviste este proyecto, esta sanción de boleta única, entendiendo, ¿no?, el derecho del ciudadano a votar. Sí, el proyecto de boleta única que hemos sancionado en diputados, que ahora está en el Senado, desde mi punto de vista tiene muchos méritos, pero hay uno en particular que es el que yo siempre destaco y que me parece que es el esencial. E irrefutable, por tanto. E irrefutable, y es que es el único sistema, de los que conocemos en el país por lo menos, que garantiza de manera total y absoluta que el elector, al momento de votar, va a poder votar por el candidato o partido de su preferencia. Ese es un derecho que hoy en día, aunque parezca mentira, no está garantizado. Porque quienes tienen la obligación de imprimir las boletas, de distribuirlas y de reponerlas a medida que avanza el comicio, son los partidos políticos. Claro. Y no todos los partidos políticos tienen el presupuesto, los fiscales y la logística necesaria para reponer boletas durante el día del comicio. Entonces es bastante común, sobre todo pasa con los partidos más chicos, que no tienen fiscales en todos lados. Claro, hacia la igualdad también de los propios partidos pero por supuesto, políticos. El elector a veces entra al cuarto oscuro, no encuentra la boleta de su preferencia, se lo dice al presidente de mesa, pero si el presidente de mesa no tiene más boletas para reponer o no hay un fiscal de esa agrupación que las reponga, entonces ese elector ve frustrado nada más y nada menos que su
primordial derecho político, que es el de elegir a quien quiera, y tiene que votar en blanco o votar a otra agrupación. Bueno, eso con la boleta única no pasa, porque la boleta única contiene en una sola boleta toda la oferta electoral. Claro. De modo que el elector lo único que tiene que hacer es marcar la de su preferencia, pero tiene absolutamente asegurado que va a poder votar por quien quiera, por quien prefiera, y no que se va a tener que conformar con votar en blanco o a otra agrupación que no sea la de su gusto. Esto solo, de por sí, me parece que justifica la adopción del sistema de boleta única. La presencia de los fiscales pasa a tener una importancia secundaria, porque como no está esa tarea de reponer boletas, que muchas veces se acaban, pero también muchas veces desaparecen intencionalmente. Por ardides o picardías, por llamarlo de alguna manera, que cometen los propios electores o los propios fiscales. Seguro. Entonces, esto le da posibilidades también a los partidos más pequeños, empareja la cancha, digamos. Empareja la cancha. Entre los partidos grandes y los partidos chicos, disminuye enormemente los costos. Un dato que estuvimos analizando cuando discutimos el proyecto en la Cámara y que es muy impactante es el siguiente. Como las boletas actuales hay que reponerlas, se roban, se tiran, se pierden, los partidos políticos grandes que disponen de recursos imprimen 5 padrones y los partidos más chicos 2 padrones. Esto hace que en la última elección nacional se haya impreso la friolera, y ojo con este dato, de 1.200 millones de boletas. Claro. En cambio, con el sistema de boleta única, como se imprime una boleta por elector, más un 5% para cubrir contingencias de un elector que se equivoca o algo por el estilo, en definitiva se terminan imprimiendo con toda la furia 50 millones de boletas. Claro. Entonces hablamos de 50 millones contra 1.200 millones de boletas. La diferencia en el costo, en la logística, desde la estructura de costos, desde el daño ambiental, desde todo, desde donde se lo mire. Bueno, es enorme. Fabuloso, ojalá Dios mediante que esta es la segunda vez que le mandamos al Senado, porque ya en 2017 nosotros aprobamos en diputados un proyecto de boleta única que era electrónica en aquella oportunidad y que generó algunas dudas, a mi modo de ver, totalmente infundadas. Por el desconocimiento, que la pandemia, si se quiere, nos Pero bueno, lo cierto es que el todo. Senado nunca trató aquella ley. Ahora, por segunda vez, le hemos mandado al Senado un proyecto de boleta única. Espero que esta vez lo traten. De cara a las próximas elecciones. Y en la medida de lo posible que lo aprueben, ¿no? Dios mediante. Doc, lo último, unas pequeñas palabras. Sabemos que habría horas para hablar acerca del otro gran proyecto de Ficha Limpia, que bueno, también lo tuvo como protagonista junto con otros diputados. ¿Qué decir en punto a esto? Era una deuda que teníamos, que tenía el Congreso para con la sociedad también. Es un proyecto en el que también venimos insistiendo hace varios años. Más de una vez hemos logrado dictamen favorable en las comisiones y después no lo podemos tratar en el recinto. El proyecto de Ficha Limpia, en términos prácticos y concretos, lo que implica es que una persona condenada por ciertos y determinados delitos en primera instancia y con esa condena confirmada en segunda instancia, no puede ser candidato. Hoy en día, para que esa persona, de acuerdo con la legislación que está vigente hoy, para que esa persona no pueda ser candidato, la sentencia tiene que estar firme. Es decir, tiene que haber llegado hasta la Corte Suprema, la Corte haber dictado sentencia. Bueno, esto sabemos que en Argentina puede implicar 15 años, 20 años. Absolutamente. En cambio, el proyecto de Ficha Limpia lo que hace es anticipar un poco el momento y si la condena está confirmada en segunda instancia, si hay condena en primera instancia y de segunda instancia, bueno, ya eso... Habría más que indicios vehementes, ¿no? Como se dice en derecho penal, como entonces, en ese caso, esa persona no puede ser candidato. Que por otra parte es algo que rige en otros países del mundo. Acá en la región, en Brasil, por ejemplo, rige y rige en otros países de América. Es algo muy razonable. Si alguien tiene 2 condenas, primera y segunda instancia, bueno, no digamos que vaya preso, pero sí que no sea candidato. Absolutamente sí, que se dirima en sede penal. Creemos que sería muy oxigenante para el sistema político
adoptar la ficha limpia. Claro que sí, doctor, un placer tenerlo en nuestro espacio. Igualmente para mí estar aquí. Es un honor, además. Bueno, entendemos que en noviembre probablemente no renueves, o sea, por una No, porque yo ya lógicamente, renové una vez como Consejo. consejero de la magistratura. Claro. Así que en noviembre voy a cesar, me reemplazará algún otro diputado. Seguro. Seguiré como diputado raso, digamos. Bueno, muy bien, y agradecerle, por supuesto, en nombre del mundo jurídico, su labor en el Consejo, que ha sido bastante interesante en estos años. Gracias, Doc. Bueno, señoras, señores, nosotros nos despedimos y continuamos con más Mercados por Expertos.